Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión, un programa más de este magazine. Hoy vamos a empezar hablando de salud auditiva. Tenemos con nosotros al audiólogo Carlos Mesa, bienvenido. Centro Oír Salud, Centro Auditivo, que también está en Arrecife, y vienes hoy como audiólogo para hablar precisamente de algo que creo yo, que a veces estamos preocupados en revisarnos pues el colesterol, la tensión, y del oído. Sí, por norma general es como un problema que se deja pasar y se desconoce lo importante que es tratarlo cuanto antes. Porque hay, claro, problemas de audición, ¿no? Realmente puede ser, ¿no?, que a veces decimos que tengo un tapón en el oído, pero es que a lo mejor ese tapón encierra o esconde muchísimas cosas más, ¿no? Hay muchas patologías que producen pérdida auditiva. Según la OMS, en España hay más de 7 millones de personas que sufren algún tipo de problema auditivo. La incidencia está incrementándose cada año, entre otras cosas, pues por un lado el aumento de la esperanza de vida, por otro lado los malos hábitos, tratamientos, medicamentos ototóxicos que también dañan el oído, y como secuelas de algunas enfermedades, pues también existe esa pérdida auditiva que está en diferentes grados y en diferentes tipos. Claro, porque no hablamos de alguien que nace sordo, ¿no?, en este caso. Puede ser, pero nosotros trabajamos en el 90% de los casos con personas que desarrollan la pérdida de audición a lo largo de su vida. Claro, empezamos por los niños, ¿no?, que es lo básico cuando nacemos, que nos preocupamos por todo. ¿Hay algún síntoma, por ejemplo, en los primeros meses, incluso días de vida, de que un niño le puede estar fallando el oído? Afortunadamente, el sistema de salud ya hace un screening neonatal, que antes de dar el alta al niño se hace una prueba para ver si ya se detecta algún problema auditivo, pero igualmente los padres deben estar alerta cuando juegan o crean estímulos auditivos, ir comprobando que el niño se gira hacia esos estímulos. En las consultas de pediatría también lo tienen muy en cuenta, y afortunadamente la prevención en los problemas auditivos en los niños cada vez es más exhaustiva, sobre todo porque es muy importante para el desarrollo del lenguaje. El niño tiene que escuchar bien para tener un desarrollo y una comunicación con el entorno correcta. Claro, quizás a lo mejor en esos primeros meses estamos más atentos, ¿no?, y quizás los problemas vienen a partir. Hablabas de los malos hábitos. Claro, sí. Cuando decimos fumar, pues evidentemente nos daña. Malos hábitos a la hora de... En salud auditiva consideramos malos hábitos, por ejemplo, algo muy común ahora entre la población joven, el uso de los cascos a intensidades altas, porque ya en los trabajos prevención de riesgos está muy encima de que se usen cascos, que no se expongan los trabajadores a ruidos intensos, pero después está en la parte lúdica, pues exponerse a ruidos intensos. Pues, por ejemplo, a los cazadores se recomienda un uso de tapones o cascos para evitar esos traumas acústicos. Las personas que escuchan música o trabajan en entornos como discotecas y demás, también se les recomienda uso de tapones. Ahora hay unos tapones con filtro que solamente atenúan esos ruidos intensos y no afectan al habla, y hay muchos sistemas para prevenir y evitar las secuelas que, como tú comentas, en adultos hay muchos adultos que la padecen y suelen darle largas, un poco excusando y no dándole la importancia que realmente tiene. Claro, hablamos de la gente joven. Claro, ¿qué le podemos decir no, estamos aquí los padres, los abuelos, qué le podemos decir a un adolescente? Oye, baja más, ¿cómo se puede controlar? ¿Hay alguna fórmula, algo que o nos hace pensar ya que a partir de ahí tenemos que empezar a bajar el volumen? Los dispositivos ya avisan por ley, pero bueno, no limitan, ya se puede subir a una intensidad que con el uso crónico, diario y constante, el oído se daña, y ese daño no es reparable, es irreversible. Ante un daño del oído interno, de las células ciliadas, pues la solución sería un uso de prótesis auditiva. Y en eso ven ustedes, están viendo cada vez más gente joven que llegan sordos perdidos, como se suele decir. Cada vez se detectan problemas de audición en personas más jóvenes. No es un problema
como se asocia a que solo afecta a personas de edad avanzada. La pérdida auditiva afecta a personas de todas las edades y afortunadamente ya no es un problema porque hay solución, hay soluciones para todo tipo de pérdida y no es algo que se quede ahí, que tienes que padecer, porque tenemos soluciones para todo. Claro, ahora hablaremos de eso porque es que ha habido, yo creo que, no sé si una revolución también, ¿no?, en el tema de todos estos sistemas auditivos. Tú me habías puesto aquí tipos y grados de hipoacusia. Sí. Yo digo, claro, ¿qué es la hipoacusia? La hipoacusia es el nombre técnico que se le da a la pérdida auditiva. Los tipos se clasifican por cuando afecta a una hipoacusia transmisiva, que afecta al oído medio y oído externo, una hipoacusia perceptiva, cuando ya afecta al oído interno, hablamos de la parte de la cóclea y retrococlear, es decir, del nervio auditivo y cerebro, y después otras de componente mixto, que tienen un poco de componente transmisivo y otro perceptivo, y en diferentes grados, que va desde leve, moderada, severa, profunda, o cofosis, que es cuando ya hay ausencia de estímulo a intensidades a partir de los 120 decibelios. Y la importancia de todo esto es que el oído es un mero transmisor de sonido, pero se escucha a nivel cerebral, y cuando el cerebro no recibe estímulos, se atrofia. Y esa es la gran preocupación, y por eso desde todos los centros y desde salud pública se está cada vez haciendo más hincapié en la importancia de las revisiones de audición. Claro, es decir, una cosa es que yo no oiga, ¿no?, que no oiga bien, pero me afecta el cerebro. Claro, el cerebro, al carecer de estímulo, pues el sonido que recoge el oído y lo transmite al cerebro, pues como si tú decías antes, si tienes un tapón de cera, la cera la genera el oído de forma natural, no es por falta de higiene ni nada, sino se acumula en el oído, y en determinados momentos, si está uno expuesto también a ambientes con más, depende de dónde se mueva, pues se puede obstruir el conducto y hacer de barrera para transmitir el sonido. Eso sería una hipoacusia transmisiva que con quitar el tapón se soluciona. Después hay otitis que también producen hipoacusia, por lo cual hay que tratar la infección, y después problemas de oído interno o incluso de transmisión de nervio auditivo. Es muy importante también saber que hay medicamentos ototóxicos. Los ototóxicos son medicamentos que afectan al oído interno, a las células ciliadas. Las células ciliadas recogen el sonido y lo transmiten mediante el nervio al cerebro. Entonces, cuando uno nota síntomas, hay que hacer un estudio para diagnosticar el tipo de pérdida, el grado y buscar solución, porque si el cerebro no se estimula, que al final todos esos estímulos llegan a la corteza auditiva, la corteza auditiva los procesa, le da un significado, y entonces estimula el cerebro, entre estímulos auditivos, visuales y todos los del entorno, pues el cerebro está muy activo. Si carecemos de estímulos, la parte auditiva se atrofia, y en el momento en el que queramos poner solución, si el periodo de tiempo en el que no ha escuchado bien es largo, pues la adaptación será más compleja, llevaría a rehabilitación auditiva y el proceso sería más complicado. Claro. Por eso creo que lo importante es, ¿no?, lo de las revisiones, ¿no? Sí. Es decir, a partir de una edad, ¿sería conveniente o...? En cuanto uno nos dé síntomas, debe acudir para hacer una revisión, pero sí que es verdad que a partir de los 50, 55 años es aconsejable hacer una revisión anual. ¿Por qué? Porque el oído, como todo, pues se va desgastando con el tiempo. Si encima hemos tenido una vida en la que hemos estado expuestos a sonidos intensos o hemos desarrollado actividades en las que ha habido mucho ruido de alta intensidad, pues debemos hacer revisión. Claro, porque yo creo que hay unas imágenes que se ven a veces por internet de un niño cuando le ponen la primera vez y escucha el sonido de la madre, cómo cambia la felicidad, ¿no? Sí. Yo creo que en eso ustedes, cuando alguien empieza a escuchar, yo creo que lo tienes que notar, ¿no? Alguien que cambia su forma de ser, ¿no? Sorprende aún más cuando es en adultos, porque el niño en muchos casos todavía no sabe lo que es el sonido, la voz de un familiar, pero en adultos que han ido perdiendo audición y dejan de oír el grifo del agua, por ejemplo, en la cocina, los coches en la calle, entonces llevan una vida en la que se van aislando y la pérdida auditiva afecta a nivel también, genera ansiedad, porque uno se aísla cuando va, por ejemplo, a una reunión social, un restaurante, uno de los síntomas más comunes es yo escucho pero no entiendo, y eso crea una frustración muy grande, y un aislamiento, depresión, ansiedad, empieza la persona a no querer salir, porque ¿para qué? Si va a una fiesta y no entiende nada porque solo escucha ruido. Después
empieza la duda de ¿tendré problemas auditivos o no? Porque yo escucho a veces sí, otras veces no. Eso quiere decir que la pérdida de audición no es plana, no se pierde toda la audición en todas las frecuencias, sino se va perdiendo, sobre todo primero las frecuencias agudas, las graves se conservan, por eso en algunos casos escucha mejor las voces de los hombres, las de las mujeres son más agudas, se entienden menos. Después, cuando hay ruido de fondo, cuando ya empieza a afectar a las frecuencias del habla, también hay problemas sobre todo de entendimiento, y la duda de yo escucho pero no entiendo qué me pasa, y eso es pues un motivo para hacer un estudio y ver qué pasa. Porque además, afortunadamente, yo creo que muchísimos de los casos se solucionan, ¿no? Con hoy día, es decir, que no es algo que tú digas, ya soy viejo, ¿no? Y que esto es normal que pierda, es decir, no tienes por qué renunciar, ¿no? Exacto. Lo que comentabas antes, que con los problemas de audición se toma un poco a la broma o se toma un poco a, bueno, pues es lo que me toca por edad, o bueno, no escucho pero tampoco lo necesito. Pero es lo que hablábamos antes, cuando lo soluciona y empieza a escuchar bien, es cuando de verdad dice lo que me he perdido y los problemas que he sufrido por no buscar solución. Y a nivel de soluciones no tiene nada que ver lo que se está adaptando a día de hoy, las soluciones de hoy, con las de hace unos años. Desde que en audiología se incorporó la era digital, los procesadores digitales, pues los avances son, vamos, van a pasos agigantados. Incluso que cada vez sean también más baratos, ¿no? Porque a lo mejor la gente puede decir... Hay más gamas, ¿no? Hay más gamas, y el precio al final va acorde al procesador, pero como ha avanzado tan rápido, a día de hoy un buen procesador puede tener un buen precio. Claro, pero también hay que mirar, ¿no? Dices tú, lo que me estoy perdiendo, es decir, al final, ¿no? El tema de oír, dices tú, vale, puede ser caro, ¿no? Es caro, pero claro, tú tienes que valorar la calidad de vida, ¿no? Sí, pero también a día de hoy los precios han bajado mucho porque podemos ofertar o adaptar un buen producto, porque a lo mejor avanza tan rápido que no es el último que salió, sino el que salió el año pasado, pues a menor precio, pero es un buen producto, una buena calidad, porque es un audífono digital, tiene procesadores de última generación, automatismo y unas prestaciones que ya eso de... Es que hay una mala prensa a nivel general, que hace años la gente decía que eran muy grandes, que escuchaban ruidos, que pitaban. Eso con los audífonos de última generación no pasa porque claro, yo tengo este pinganillo que se llama aquí, sí. Claro, pero hoy día ya te los pones y ni se ven casi, ¿no? Nada, son muy discretos. Hay audífonos que son recargables, que van completamente dentro del oído. El que tiene el tubito no es un tubo grueso, sino un cable de apenas 3 milímetros. Hay diferentes formatos, en colores, ya por Mira, estética. ahí estamos viendo uno. Estos son ya... y se ve. Con este es el del cablito, dices, ¿no? Sí, ese audífono es recargable, es el Nexia de última generación. Se presentó hace apenas unos meses y es un audífono que tiene unas prestaciones, pues de lo que hablábamos antes de película del futuro, pues ya lo tenemos ahí. Incorpora inteligencia artificial incluso. Claro, es que tú me hablabas de inteligencia artificial, digo, pero bueno, aquí ya... ¿En qué sentido? ¿Cómo es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial dentro del procesador de los audífonos lo que hace es ayudarnos a escuchar mejor y a estar más cómodos. Por ejemplo, nosotros programamos los audífonos de forma personalizada, se hace un estudio, se programa según la pérdida de cada paciente y después le añadimos determinados automatismos para que esté cómodo en todos los entornos. Por ejemplo, un ruido súbito lo amortigua para que no moleste. Cuando hay un entorno ruidoso de una fiesta también baja los ruidos y aumenta las conversaciones para que se pueda entender mejor. Tiene conectividad móvil, es decir, con el móvil podemos hacer pequeños ajustes con una aplicación muy sencilla. También podemos estar en contacto con el centro auditivo sin tener que desplazarnos, sino mandando un mensaje. Podemos hacerle programaciones en remoto, aunque estén en otro país de vacaciones. Y después tiene un GPS. Si se pierde, el audífono va a estar siempre localizado. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Pues de forma automática detecta esos entornos y sin tocar nada, favorece el entendimiento, reduce los ruidos, mejora la comprensión de la palabra y en definitiva hace que la adaptación sea mucho más rápida y mucho más automática. Bueno, tú eres audiólogo, pero trabajas en el centro, ¿no? Oír Salud, el centro auditivo, que están aquí en Arrecife. Bueno, aunque hay más en Canarias. Sí, ¿no? estamos en Fuerteventura y Lanzarote. ¿En Gran Canaria no?
el próximo año abriremos en Gran Canaria. Hombre, digo menos mal porque a veces primero Gran Canaria y Tenerife, esta vez podemos decir, oye, primero Fuerteventura Lanzarote y después ya nos expandemos para el otro lado, ¿no? Sí, bueno, somos de aquí, cuidamos mucho el abrir y traer lo mejor a las islas que siempre dependemos de centros mayores. Y bueno, es el centro de Arrecife, ¿no? ¿O no? ¿O el de ese es el de Fuerteventura, pero el de Arrecife tiene la misma estética, misma distribución, equipos de última generación, gabinetes amplios, hacemos el estudio en abierto, no tenemos cabina, sino toda la sala está insonorizada para poder hacer el estudio más cómodamente. Es decir, que ahí podemos montar una fiesta que los vecinos no se enteran. No, está aislado y certificado, o sea que no, no hay problema. Claro, y ahí todos los sistemas que cada uno tendrá, porque a veces también ahora con el tema de internet, la gente dice, me compro un audífono por internet. Me lo pongo y tal, claro, eso al final... Hay que saber que por internet no se venden audífonos porque la ley lo prohíbe. Vale, no, decía que hoy día como se me compra todo por internet, yo digo... Sí, se venden, pero lo que se venden son amplificadores. Tienen el formato de audífono, la gente lo compra como audífono, pero después comprueba que no hay ayuda, que muchas veces se lo ponen y escuchan peor, escuchan mucho ruido, y es porque son amplificadores. Lo que nosotros vendemos en los sistemas, en centros sanitarios con autorización de sanidad, son prótesis auditivas certificadas por sanidad. Claro, no, por eso digo que a veces la gente quiere por ahorrarse dinero, ¿no? Decir, oye, me meto en internet, me lo pongo, total, me lo aumenta, y está claro que al final es el peor remedio que la enfermedad, ¿no? La diferencia de precio al final la suma el servicio, porque cuando compras un audífono viene el estudio, la programación, las revisiones, el mantenimiento, y en internet venden un amplificador y no dan mayor servicio. Bueno, Carlos, gracias por venir. Te traeremos algún otro día más también para hablar de salud auditiva. Porque ahora que el tema de los bastoncillos, que yo creo que eso tiene que ser un tema... No. Se venden en farmacias, se venden en todos lados, pero si tú te metes un bastoncillo en el oído, ¿sí o no? No, eso está totalmente contraindicado y hay muchos traumas acústicos por el uso de bastoncillos, porque lo que hacemos es introducir la mayor cantidad de cera, en vez de extraerla, la introducimos y entonces vamos formando tapón. Es decir, bastoncillo para el oído... Solo por fuera, por el pabellón auricular, pero nunca introducirlo en el conducto. Bueno, eso ya lo saben. Bastoncillo, olvídense del que ha sido muy habitual. Es decir, el bastoncillo vas a la playa y te pongas así, es al revés, lo estás entrando todo para adentro, ¿no? Sí, se le está dando un mal uso cuando es para secar la parte externa, pero nunca meterlo en el conducto. Bueno, ya hablaremos también de eso en otro programa. Carlos, pues nada, bienvenido, gracias por esta primera vez para hablar de salud auditiva. Y nosotros vamos a continuar con el magazine, vamos a hablar ahora de cultura, vamos a ver un pequeño vídeo sobre el Festival de Danza de Tías y después hablamos con la concejala de Cultura de Tías.